esplendor, por ejemplo, en el solsticio, ¿cierto?, de junio, ¿ya? Ustedes no sé si saben que en el Cerro del Plomo encontraron a un sacrificio inca de una niña. No sé Sí, si se acuerdan de eso. sí, ¿Ya? sí, un reportaje. Sí, ¿ya? Es ese cerro en el solsticio de junio, ¿cierto? La luz del Cerro del Plomo llegaba directo al Pucará de Chena, entraba por una ventana. ¿Ya? Por desgracia, ¿cierto? Como no cuidamos ese patrimonio, no queda mucho. Ya, de hecho, acá en la sexta región, de donde soy yo, ¿cierto? Hace muy poco hubo una polémica porque donde hay un Pucará Inca en la compañía, ¿cierto? Pusieron una antena de celular y dañaron el Pucará. ¿Ya? Pero Chile sí tuvo presencia inca, hasta el río Maule. Hasta ahí habría llegado la presencia inca, ahí ya se toman con los mapuches, ¿cierto? Ya no sigue el avance, ¿ya? Pero sí fue parte del imperio inca Chile. Entonces cuando Diego Portales escucha eso, ¿cierto? Y ve que Andrés Santa Cruz quiere, ¿cierto?, recrear el imperio inca, se va a dar cuenta del peligro para Chile, ¿ya? Y va a tratar de disolver esa alianza, ¿cierto? Y esa va a ser la causa de que se haya declarado, ¿cierto?, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y también rivalidad económica, ¿ya? ¿Qué rivalidad económica? Valparaíso, ¿cierto?, que era el principal puerto de Chile, se estaba peleando el predominio como principal puerto del Pacífico con el Callao, que es el puerto del Perú, que está cerca de Lima, ¿ya? La guerra, ¿qué gracia va a tener? Como la va a ganar Chile, ¿cierto? Valparaíso va a ser el puerto principal del Pacífico. Recuerden que en esta época Estados Unidos todavía no tiene puerto en el Pacífico, ¿ya? Y tampoco existe el canal de Panamá. Entonces Valparaíso va a ser el puerto principal en esta época de todo el Pacífico, ¿ya? ¿Cierto? Ahí va a haber ¿cierto?, un suceso. ¿Cuál es? Portales, ¿cierto?, hace esta guerra, pero la guerra no es popular, ¿ya? La gente no quiere ir a la guerra. ¿Cuándo va a cambiar eso? Cuando Portales, ¿cierto?, en Quillota va a hacer una revisión a las tropas, ¿ya? Ahí van a haber muchos soldados liberales, lo van a atrapar y lo van a matar. Y cuando maten a Portales, ¿cierto?, la gente, ¿a quién va a culpar? A los peruanos y los bolivianos. Y ahí la guerra va a ser popular, ¿cierto? Va a ir más contingente al norte. Chile va a vencer, ¿cierto?, a Perú y Bolivia en la batalla de Yungay, ¿cierto? De hecho, Yungay, Matucana, Buin, que son nombres que se repiten harto en Santiago, son de esta guerra, ¿ya? Ahí va a destacar la figura de Bulnes, ¿cierto? ¿Y qué consecuencias va a tener eso? ¿Ya? Por un lado, Chile va a ser la potencia del Pacífico Sur, y por otro lado, se va a reafirmar la identidad nacional. ¿Por qué? Porque aquí se va a rescatar mucho, ¿qué cosa? La figura del roto chileno. Ya, de nuevo, si alguien es de Santiago, por ejemplo, hay en Brasil, cerca del barrio de Brasil, ¿cierto? Está la Plaza Yungay, ¿cierto? Hay una estatua del roto chileno. ¿Ya? ¿Cuál es el roto chileno? Es como un campesino de la época, ¿ya?, que está con un fusil, ¿cierto? Y algunos elementos militares, ¿ya?, que es como una forma de potenciar el nacionalismo. ¿Ya? Pero acá lo importante, chicos, es el tema de la doctrina Monroe, ¿ya? Atención acá, ¿ya?, porque esto también lo preguntan en la PTU. En 1823, ¿cierto?, el presidente de Estados Unidos hace una declaración, ¿ya?, que es la declaración de Monroe, ¿cierto? ¿Qué dice esta declaración? América para los americanos, ¿cierto? ¿Qué significaba eso? Que Estados Unidos no iba a ver con buenos ojos que los países europeos intervinieran en América de nuevo, ¿ya? Pero Portales, que es un tipo muy inteligente, ¿cierto?, en una carta a su amigo Sea, ¿cierto?, le va a decir qué cosa. Cuidado, ¿cierto?, con estos tipos que dicen apoyar nuestra independencia, pero cuando nos independizamos no nos prestaron ninguna ayuda, ¿cierto? ¿Qué va a decir después la carta? Portales dice, ¿cierto?, que estima que Estados Unidos va a ser en el futuro el país que más va a intervenir en América Latina. Y ustedes que saben de historia, ¿cierto?, que porque Portales muere en 1837, ¿cierto?, va a ser realidad su idea, ¿o no? Estados Unidos va a intervenir en América Latina en el futuro, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, Hasta en Sí, Chile. claramente, claramente. sí. Estados Unidos, en ese aspecto,
Portales es muy visionario. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en 1823 ni siquiera ocupa la mitad de Estados Unidos. Ya ni siquiera se sabe el potencial que va a tener Estados Unidos. Pero efectivamente él se da cuenta de eso, ya de que Estados Unidos va a intervenir en el futuro en los países y que efectivamente ustedes saben que Estados Unidos ha intervenido eh, mucho en América Latina. ¿Ya? Y ojo con esto, quiero que pongan atención acá. El imperialismo norteamericano tiene una característica. ¿Cuál va a ser? Estados Unidos se caracteriza por conquistar territorio, ¿no? No. No, No. Muy defender bien. los intereses económicos. Eso, exacto. Eso es. ¿Ya? El imperialismo norteamericano es un imperialismo distinto porque no es como el imperialismo británico que busca conquistar territorio, esto es mío. Lo que busca sobre todo el imperialismo norteamericano es tratar de intervenir la economía de otros países. ¿Ya? La economía, ¿cierto? La ideología, como dice Benjamín, pero son más del siglo XX. Pero lo que más interviene en Estados Unidos es la economía de los países. De hecho, si se fijan en América Latina, por ejemplo, el caso de Chile, Estados Unidos nunca ocupó Chile militarmente. Pero si yo les dijera, intervino en Chile Estados Unidos en algún momento de nuestra historia, ¿sí? ¿Cierto? ¿O no? Sí, para el Sí. golpe. Sí, para el golpe de Estado, por ejemplo. Eh, De hecho, cuando veamos la reforma agraria, ¿por qué se va a hacer la reforma agraria en Chile? Porque Estados Unidos va a presionar a Chile. La elite de acá no quería hacer reforma agraria. Pero Estados Unidos, ¿por qué va a hacer la reforma agraria? Porque no quiere que haya otra Cuba en América Latina. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante en las clases. ¿Ya? Pero eso hay que tenerlo claro, ya que hay una diferencia ahí con los imperialismos clásicos de la época. ¿Ya? Ya, hagamos esta pregunta, chicos, ¿cierto? Ya. ¿Cuál sería acá la alternativa correcta, chicos? Bueno, sabemos que hay que descartar una, ¿cierto? ¿Cuál se descartaría aquí, por ejemplo? la 3. Sí, ¿cierto? Sí, sí, porque recuerden que Estados Unidos no anexa territorio. De hecho, Claro. Estados Unidos ha conquistado súper pocos países. ¿Cuáles conquistó, por ejemplo? Cuba, Puerto Rico, ¿cierto? Que después Cuba va a ser independiente, ¿cierto? Las Filipinas y alguna isla en el Pacífico. Nada más que eso en toda su historia. Ya no es mucho territorio, ya muchos países distintos si se fijan, comparado con el imperialismo inglés, por ejemplo, es nada. Así que la 3 bien se descarta, ¿ya? Estaba viendo, ¿cierto? La mayoría, ¿cierto? Se va a decantar por la alternativa correcta, ¿cierto? Que es la única, claro, por tal también la necesidad de no asociar como el imperialismo o el colonialismo solamente a la ocupación territorial, ya porque también puede ser económico, ¿ya? O político o ideológico, como dijo Benjamín hace un rato, pero ideológicos del siglo XX, ¿ya? ¿Se entendió, chicos? Porque es Sí, la D. profe. Ahí copian, ¿cierto? Las alternativas y me comentas cuando estén listos, ya para ir cambiando el
¿Copiaron, chicos? ¿Sí? Ya. Voy a cambiar el PPT. Deme un segundo. Ay, no sé por qué me aparece. Discúlpenme, chicos, que tengo un problema. No me aparece el PPT. Ahí sí. Ya. ¿Se ve el PPT? Chicos, profesor, ¿se ve? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ya, gracias. Ya. Aquí, chicos, esta clase, ¿cierto? El segundo bloque va a tratar, ¿cierto? Sobre el proceso de industrialización, ¿cierto? Y el impacto que va a tener, ¿cierto? En el mundo, ¿cierto? Sobre todo en el aspecto ecológico, ya que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cierto? Aquí tienen que leer de la página 28 a la 29 del tomo 2, ¿cierto? Vamos a hablar de la industrialización, ¿cierto? Y sus consecuencias, ya sobre todo a largo plazo, ¿ya? Lo primero que vamos a hablar, chicos, es la revolución industrial, ¿cierto? No sé si se acuerdan de esta materia en el colegio, ¿cierto? Cuando les enseñan que en Inglaterra, ¿cierto? Se va a inventar la máquina a vapor, después la máquina de hilar, ¿cierto? Y que va a empezar una transformación, ¿cierto? Increíble en nuestra historia. Piensen, chicos, ojo con este término, nosotros en historia, si se fijan, se usa muy poco el tema del concepto revolución. ¿Y por qué? Porque las revoluciones, como concepto, significan una transformación radical en la vida humana. En el aspecto económico y social, ¿cierto? Sobre todo en el económico, no había habido una gran revolución desde la revolución del Neolítico. ¿Y cuál es la revolución del Neolítico? Cuando se descubre la agricultura. Por allá, ¿cierto? Cerca del 10.000 antes de Cristo, ¿cierto? Si es que no más, ¿ya? Desde esa época, piensen que cuando se descubre la agricultura, porque es revolucionario. ¿Qué permite que el hombre sea sedentario, por ejemplo? ¿Qué va a permitir? ¿Se acuerdan? Agricultura. Sí, sí. Y ganadería. Pero ¿bien? Pero ¿qué pasa? ¿Qué permite eso cuando ya hay agricultura? ¿Qué va a Tener surgir comida en después de eso? invierno. Sí, ya, bien. ¿Qué otra cosa? Dale nomás, Benjamín. Sí, sí, pero sí, está bien lo que dice, ya, pero yo quiero ver otra cosa, ¿ya? Violeta, dale bien. Pero está bien lo que La dice, ¿ya? No, civilización. eso, efectivamente. Muy bien, Violeta. Eso es. Recuerden que, ¿qué va a permitir que seamos sedentarios y que practiquemos la agricultura y la ganadería, como dicen ustedes? Va a permitir que surja la civilización. ¿Qué va a aparecer después de la revolución del Neolítico? Las ciudades, la escritura, la complejización social. ¿Por qué? Porque antes de la agricultura, ¿qué éramos? Cazadores y recolectores. Dependíamos totalmente de la naturaleza para todo. Y podían ser grupos muy pequeños de personas los que podían estar reunidos. En cambio, fíjense ahora, gracias a la agricultura, ¿cierto? A esta innovación del neolítico, hay ciudades que tienen 8 millones de personas, o más incluso. Imagínense, ¿eso habría sido posible sin la agricultura? Si tuviéramos que ser cazadores recolectores, sería imposible.
No podría mantenerse esa cantidad de gente solamente recogiendo frutita en los cerros o cazando algún animal. Se moriría la mitad de gente de hambre. ¿Ya? Entonces, es una gran transformación que va a haber. La otra, ¿cierto? En este campo va a ser la revolución industrial. ¿Por qué? ¿Cierto? Cuando empiezan a aparecer las máquinas, ¿cierto? Piensen ustedes que nosotros hoy en día, para todo usamos máquinas. Es muy poco el trabajo del hombre que se hace solamente con fuerza bruta. Casi todo interviene alguna máquina. ¿Se han fijado en las cocinas, por ejemplo? Se usan batidoras, moledoras, un sinfín de instrumentos, ¿cierto? Que son máquinas. No es solamente la fuerza humana. Ya piensen que antes, por ejemplo, en el campo, que cuando, por ejemplo, en la época de mi abuelita, la gente cuando no tenía una máquina, por ejemplo, tenía que moler la harina con piedra. Estar ahí afanando, imagínense el esfuerzo físico que significa eso. Ya en cambio, ¿cierto?